nuestro hogar. Amados hermanos, este tema nos hace ver en las diferentes partes del mundo donde hay iglesia de Cristo. Los hogares cristianos están separándose. ¿Por qué razón? Bueno, no lo sabemos. Más adelante habrá alguna parte fundamental para ver las razones, el por qué los hogares se separan. Sabiendo que los hogares es el matrimonio mismo, ¿no? El matrimonio es venido de parte de Dios, es un matrimonio divino. Pero el hecho es de que muchos matrimonios, hermanos, se están apartando de la presencia de Dios. Para eso vamos a leer un texto en Proverbios, el libro de Proverbios 14, 1 y 2 también. Y nos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Este texto, amados hermanos, es para describir de que en vez de destruir, debemos construir, edificar, no arruinar. Aquí vemos dos partes fundamentales en cuanto a las amas de casa. Una es la sabia, que edifica bien su casa, edifica bien su familia, cuida bien de su hogar, cuida bien de la casa, ¿sí? La mujer idónea que Dios dio al hombre para que sea su compañera fiel. De tal manera que ella es una mujer idónea, como acabábamos de estudiar en el tema sobre el papel que desempeña la mujer, ¿no? Entonces, amados hermanos, sabiendo todo esto, que es una mujer idónea, es una mujer hacendosa, que edifica su casa, arregla su casa, ¿no? Y así sucesivamente, es arreglada en todo. Cuando edifica bien su casa, amados hermanos, no es que edifica solamente espiritualmente, también la edifica físicamente, ¿no? Educando a su familia, a sus hijos, haciendo la casita, ¿no? No necesariamente tiene que ser un apartamento bien lujoso para que se vea bien. La casita puede ser cualquier casita, de pajita, de maderita, pero si la mujer la luce bien, se ve bien, ¿no? Siempre se ha visto hogares de que tienen bien arregladita su casa, bien barridita, ¿no? Y eso es lo agradable, primeramente para Dios y después para todos los que nos conocen. Amados hermanos, eso es lo bueno. Timoteo, por ejemplo, fue criado de familias cristianas, lo educaron, ¿no? Su familia le dieron una buena educación, tanto espiritual como física, ¿no? Y de eso depende también la mujer. Pero también nos damos cuenta que la mujer necia, y recordemos que si nosotros consultamos en el diccionario, la palabra necio es una palabra muy mala, muy vulgar, como se dice, ¿no? Es mundana, ¿no? Y eso es lo que la mujer que es así, necia, bueno, hay veces nosotros también la pronunciamos, ¿no? Sin darnos cuenta qué es lo que decimos. Porque el necio significa persona que no adora, no adorna su vida en el temor del Señor, ¿sí?
y también significa perversidad mundana. ¿Sí? Eso es lo que dice el diccionario. Hay veces nosotros tenemos esa palabra en nuestra boca. Dice necio, necia, nos decimos. Y lo que pasa es que no vale decirnos esas palabras, porque si delante de Dios, amados hermanos, somos cristianos, somos hijos de Dios, no debe de haber eso. Porque no somos perversos, no somos del mundo, somos de Cristo. Vivimos en el camino de Dios, ¿sí? Y por ende somos santos, como dice. ¿Y qué es la santidad? Limpios, puros, ¿sí? Que servimos a Dios siempre, todos los días de nuestras vidas, ¿no? Y como instrucción tenemos un ejemplo muy hermoso. Y para continuar con el tema, vamos a leer este ejemplo. Dice narrar: cuando encontré aquel pedazo de mueble feo, arruinado, y después lo restauré, pinté, y hasta ahora me sirve como mueble para mi computadora, en mi oficina y en la iglesia. ¿Sí? Muchas de las veces antes nuestros antepasados nos decían: no dejen lo viejo por lo nuevo. ¿No? Bueno, esto indica, hermanos, en este ejemplo indica también que hay que restaurar algo que se había perdido. Alguna vez, muchas de las veces, hay mueblecitos que ya se los arrincona por ahí. Una cocina, un televisor que ya está viejito, se lo arrincona. Pero, vuelto al caso, si usted lo quiere recuperar, manda al ebanista, al carpintero o al mecánico para que pueda acomodar el mueble o el televisor o cocina, lo que sea. ¿Cómo le viene a quedar? Como nuevo. No necesita de comprar tal vez otro que le va a costar mucho dinero. Y ese le sirve como nuevo. En su casa, en la iglesia, donde quiera que sea, le sirve como nuevo. Y como primero tenemos definición del caso. Esto indica poner en orden las cosas, ¿sí? Restauración indica volver a construir, volver a edificar. Los hermanos, muchas de las veces que se dedican las predicaciones por todos lados, por todas partes, ellos salen con el fin de predicar el Evangelio, edificar, restaurar a las almas perdidas, que están en el mundo. Eso indica, hermanos, restaurar, edificar. También hablamos en un texto ya también que es muy conocido por todos, que siempre leímos en Gálatas 6:1, por favor, cojamos el texto. También nos habla de restaurar, ¿sí? De amonestar, de edificar. Son cosas que son bíblicas y que se tiene que hacer, ¿no? En Gálatas 6:1 nos dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿no? La última frase, considerándote a ti mismo, ¿no? O sea que seas tentado. Esto indica, hermanos, que también todo hermano cristiano tiene que tener
buenas actitudes. Como decía también un hermano, buenos testimonios para poder edificar, para poder restaurar. Muchas de las veces hay hermanos que, y esto ha pasado, que quieren al hermano restaurarle de inmediato, cuando no se puede. Este hermano que ha caído de la gracia de Dios, no es que es tan fácil restaurarlo, porque él está en el mundo, está muerto espiritualmente, está dolido, está deprimido, está herido. Hay que volverle otra vez a medicinar con la palabra de Dios, ¿no? Con la medicina espiritual. Y no solo una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. No, esto es todo el tiempo. Porque él con una vez, dos veces, tres veces no va a regresar. Demorará años en restaurarse si lo quiere hacer. Y si no, no. De tal manera, hermanos, que el cristiano que tiene que restaurar a este hermano, tiene que ser noble, tener las características de un buen cristiano, de un buen hijo de Dios, de un buen soldado de Jesucristo, que tenga todas las características suficientes para poder restaurar a un hermano. Sobre todo, amor, hermanos, como dicen Gálatas, con palabras de mansedumbre, amor, ¿sí? Ser paciente, ser humilde, ¿sí? Eso, ser manso, como dicen otras palabras. Así podrá restaurar a un hermano que está fuera de la gracia de Dios. De lo contrario, no se podrá. Alguna vez escuché a un hermano, porque otro hermano le hacía esta pregunta: ¿qué podemos hacer con estos hermanos que están fuera de la iglesia? Y hemos ido una vez, dos, tres veces, pero no quiere. El hermano dijo: bueno, si ya no quiere, pues ya déjenlo. Ya no entienden. Pero la pregunta es, ¿será que se los deja? ¿Será que nos cansamos de predicarle el evangelio? ¿Será que nos cansamos de restaurarle? Y eso era el hermano David, hermanos, a quien se le hacía esas preguntas. Amados hermanos, todos los padres, muchas de las veces que tenemos hijos descarriados, no podemos dejarlos al abandono. Para eso estamos. No cansarnos. No necesariamente tiene que ser una vez, dos veces, tres veces. Puede ser el tiempo que usted se pase haciéndole estorbo ahí con la palabra de Dios a su hijito, a su hijita, ¿no? Lamentablemente cayeron de la gracia de Dios. No se supo las razones, no saben las razones, el por qué. Se cansaron, se convirtieron en la temprana edad, no supieron lo que era llegar a Cristo. Y después sucumbieron, cayeron de la gracia de Dios. Entonces, hermanos, no debemos de cansarnos. Pueden ser las veces que sean, hay que estarles ahí animando, más sea a través de un teléfono, animarles a que estén bien, para que vuelvan otra vez a la iglesia, para que vuelvan a tener parte en el reino de Dios.
Y cuando un hermano es restaurado, dice, hay fiesta en los cielos y hay fiesta en la iglesia. Qué lindo, qué hermoso, ¿no? Continuamos. Cuando hablamos de restauración, estamos hablando que vamos a reedificar algo que se vea arruinado, algo que ya no estaba como antes, como estaba al inicio. Nosotros nos damos cuenta cuando al inicio todo funciona bien. Nos damos cuenta que los hermanos que se bautizan al inicio, todo bien, todo. Yo me recuerdo, hermanos, en el Puyo, cuando los hermanos jóvenes se bautizaron, habían como 5 hermanos, creo, jóvenes. Pero era lindo, bonito, cosa que todos el día domingo para anotarse en la pizarra decían yo, alzando la mano para la oración, para las alabanzas, para el mensaje o para el estudio. Qué ánimo que tenían los hermanos. Pero al transcurrir el tiempo, hermanos, vino el cansancio, se iban agotando. Ya conocieron más al mundo, pues se desvanecieron, cayeron en la batalla, en la lucha, y se apartaron de la gracia de Dios. Ahora están en el mundo, andando en el mundo. ¿Sí? No debemos de cansarnos, ¿no? De darles valentía, de darles ánimo, de darles la oportunidad, porque Dios está dando la oportunidad. Dios les está poniendo tal vez una prueba de sufrimiento en el mundo que están, para quizás así se arrepientan y vuelvan otra vez al redil. Recordemos el ejemplo que tenemos del hijo pródigo, ¿no? Cuando pidió su parte de herencia al padre, el padre se la dio, sin saber dónde iba, ¿no? Este malgastó su dinero con amigos, amigas. Después se le acabó el dinero. ¿Qué vino a pasar? Sufrimiento. Y pensó que en la casa de su padre no le faltaba nada, todo tenía. ¿Sí? Porque cuando estaba en sufrimiento nadie le daba nada. Y él pensó, se arrepintió. Y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre que están en la casa tienen comida en abundancia y yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre, le pediré perdón por lo que he hecho. Y el padre lo recibió con brazos abiertos. Y al caso que los hermanos que se apartan de la iglesia no tienen, ¿cómo se dice? Esa voluntad de regresar a la iglesia, no tienen oportunidad de regresar a la iglesia, la oportunidad de otra vez estar con el Señor. Claro que sí, hermanos. Es decir, hermanos que se arrepienten de todo corazón y vuelven a la iglesia, vuelven de lleno, amados hermanos, a trabajar en la obra. ¿Sí? Vuelven de lleno a trabajar en la obra del Señor. ¿Ya? Eso es lo lindo de todo hermano que se separa de Dios y regresa con fuerza a tomar posesión
a tomar parte donde estuvo antes. ¿Sí? Eso es lo lindo, eso es lo hermoso, hermanos. Bien, las cosas se construyen bien todo al inicio. Está sin problemas ni inconvenientes. Pero al transcurrir el tiempo, las cosas se comienzan a dañar o a arruinar. Los hogares, hermanos, al inicio todo es bonito, todo es hermoso. En el noviazgo sobre todo, ¿no? Capaz de bajarles el cielo a nuestras esposas. Igual las esposas, ¿no? Hay veces también esto hay que pensar muy bien, ¿no? ¿Qué persona me conviene para el matrimonio? ¿Y qué persona no me conviene para el matrimonio? Hay veces las mujercitas, en parte, ¿no? Y con el debido respeto, se enamoran de lo físico. Se enamoran de la ropa. Se enamoran porque tiene ojos verdes el joven. Se enamoran porque tiene harto dinero, es rico. Amados jóvenes, aquí tenemos algunos jóvenes. Tal vez nosotros no nos dieron esos consejos, no avanzábamos a resumir cuál era la cosa indicada para construir el matrimonio. Pero sin embargo lo hicimos. Ahora ustedes, sus papás, ellos les aconsejan, les hacen ver las razones, cuáles son bíblicamente. Hay que conocer a la persona. No es hacerse del matrimonio de la noche a la mañana. ¿Por qué razón? Porque cuando se hace de la noche a la mañana sin conocer bien las cosas, el matrimonio acaba, se destruye. ¿Sí? Entonces, hermanos, esto lo que hace ver que el matrimonio se destruye. Tal vez no dura ni 1 año ni 2 años y ya se destruye, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque no ha habido un amor sincero. No se ha conocido a la persona. Pero muchos dicen, o sea, sobre todo la mujercita tiene que conocer el corazón del hombre. Y como también el hombre también. ¿Sí? Pero muchas las veces dirán, pero ¿cómo puedo meterme dentro de la persona para conocerla? No es necesariamente eso. Usted puede pasar el tiempo con su pareja y ahí conocerse. Si tiene buena actitud, si tiene amor, si es paciente, si es educado, si es humilde, usted va a conocer todas esas características, ¿no? Si al transcurrir el tiempo llega esta pareja a casarse, bueno, todo bien. Y van a formar su hogar, van a formar el matrimonio. El matrimonio divino que Dios manda a través de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y ustedes, yo no quiero decir, amados hermanos, que con esto los hogares todos los hogares van a marchar igualito, todo, ¿no? Rectito, ¿no? Siempre habrá alguna pequeña discusión. ¿Por qué? Porque todos no tenemos el mismo sentir, el mismo pensar en cuanto a las cosas físicas. Aunque en las cosas de Dios
Todos tenemos que andar en un mismo sentir, un mismo pensar en Dios. Pero en las cosas físicas, todos no estamos de acuerdo en algunas cosas. Y ahí es cuando hay el peligro. Por eso, amados hermanos, hay que llamarse la atención como pareja, como matrimonio, como hogar, a ver en qué fallamos. Y esto muchas de las veces no hay. Por eso es que los matrimonios se separan, se dañan, se destruyen, ¿no? Y se apartan de la gracia de Dios. Seguimos. Dice, el matrimonio, el hogar, empieza bien desde el noviazgo. Pero al transcurrir los días, al transcurrir el tiempo, comenzamos a tener los problemas y es lo que hace que nuestro matrimonio comience a dañarse y a destruirse. ¿Sí? Cuando, hermanos, no conocemos a fondo nuestra pareja, eso es lo que sucede muchas de las veces. Ahora, ¿cuáles serán esas razones para que los matrimonios se destruyan? No hay acuerdos. No hay acuerdos. Muchas de las veces existe la prepotencia. No hay amor para solucionar estos problemas matrimoniales. Cuando un matrimonio se destruye, una palabra que dice menotonía, que significa celos, incomprensión, resentimientos, descuido de la pareja, problemas económicos, falta de atención, infidelidad. Estas son las razones para que los matrimonios se destruyan. ¿Sí? Amados hermanos, ¿se puede lograr restaurar el hogar, el matrimonio? Sí se puede. Pero solamente poniéndose en las manos de Dios y hablar como es debido de hablar, ¿no? Eso es lo fundamental de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabiendo que tenemos un matrimonio divino. Y eso es lo importante, saber reconocer. Pasemos al segundo punto. Dice, ¿cómo lograr la restauración de nuestro hogar? Vamos a ver. Primeramente debemos reconocer que nuestro hogar no está funcionando bien o normalmente. Debemos hacer un autoanálisis de nuestra vida matrimonial. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué problemas tenemos? ¿Cuántos roces tenemos con nuestra pareja e hijos? Hasta ahí. Debemos de ser, cuando ya nos damos cuenta que nuestro matrimonio ya no está bien, ya no nos hablamos continuamente, no hay palabras bonitas sino palabras ásperas, ya sentimos que el matrimonio no está funcionando bien. Entonces hagamos un autoanálisis y digamos, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿No? Somos hijos de Dios, es un matrimonio divino. ¿Por qué? ¿Por qué separarnos de la gracia de Dios? ¿No?
Entonces, cuando ya hayamos pensado todas estas cosas, todos estos arreglos para hablar, cuando ya hayamos reconocido, que estamos en problemas en nuestro hogar, entonces debemos hablar y comunicarnos tanto al uno como al otro. Puede ser que en el hogar uno sea el culpable, o puede ser que ambos seamos culpables, pero hablar, comunicarse, sentarse en un lado, hablando bonitamente, sin perjuicios, lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Debemos sentarnos en un momento adecuado, ¿no? Que estemos tranquilos, solos, sin hijos, en un momento sin ni momentos de exaltación. Hablando, vamos a iniciar a resolver nuestros problemas. Vamos a arreglar nuestras diferencias, cosas que debemos cambiar y también cosas que no debemos cambiar. Pero si no hablamos, hermanos, el matrimonio se va a destruir. Es como el hermano que se separa. Es tan visible de que cuando un hermano ya no está como era antes, es porque algo hay. ¿Sí? Tal vez ya no viene con alegría, ya no viene con deseo de trabajar para el Señor. Ya viene un sábado, ya no viene otro sábado, viene un domingo, ya no viene otro domingo. Entonces es palpable que así comienzan las cosas para arruinar la vida, ¿no? Y así comienza también el hogar. Aquí los hermanos tienen que llamar la atención. Y recordemos que la palabra del Señor nos dice amonestar. Amonestar. ¿Sí? Si ya vemos que algún hermano pues no está bien, ¿qué debemos hacer? Llamarle la atención bonitamente, claro, ¿no? No con palabras ásperas. ¿Qué pasa? Algo puede pasar, ¿no? Entonces así estamos haciendo bien las cosas delante de Dios. Y el hogar también. Vamos a llamarnos la atención antes de que suceda algo malo. Antes de que el hogar termine, antes que el matrimonio se acabe. Recordemos que nosotros cometemos muchas de las veces errores. A lo mejor cometimos alguno y eso es lo que nos está perjudicando. Hay que eliminar todo lo que podemos eliminar. ¿Sí? Puede ser, hermanos, si en el uno el otro hay algún error, ¿no? Puede ser que eso es lo que está pasando. Puede ser que el esposo o la esposa no se atreve a llamar la atención a su esposa o a su esposo. Por vergüenza, no sé, recelo. Pero hay que hacerlo, hay que llamarse la atención para que todo termine bien. ¿Sí? Pero lo que no se puede
lo debemos aceptar. ¿Sí? Muchas veces los errores suceden de distintas maneras. ¿Sí? Vamos a ver ejemplos. Cuando la esposa, dice, cuando todo esto sucede lo debemos aceptar, queramos o no queramos. Ejemplos. Cuando la esposa chocó el carro, cuando hay otros hijos de por medio, cuando el sueldo se malgastó. En otras cosas son acciones que no se pueden evitar. Entonces debemos de tratar de tener una aceptación, sobre todo cuando hay amor, todo se soluciona a su debido tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si la esposa choca el carro? ¿Será que hay disgustos, peleas? Y sí lo hay. Bueno, hablando del hogar, del mundo, ¿no? Sí lo hay. Pero tal vez la esposa chocó el carro sin darse cuenta. ¿Sí? Ustedes saben, los que son ya choferes, tienen su vehículo. Hay veces los accidentes pasan sin que usted se dé cuenta, sin que usted se tenga la culpa, sino que el otro le rebasa y por rebasar, pues le chocó. Suceden las cosas así, inocentemente. Pero por eso, si la esposa actuó así de esa manera, no se tuvo tal vez la culpa, pero ella le sabrá decir porque, pues, qué sucedió, qué pasó. Y usted como marido, como esposo, ¿qué deberá hacer? Aceptar, ya no se puede hacer más nada, ¿no? Coger su carrito, su vehículo y irlo a hacer arreglar, si acaso fue algo que se arruinó del todo, ¿no? Y si no, pues no pasa nada, ¿no? ¿Qué prefiere usted? ¿Perder a su esposa, perder su matrimonio antes que el vehículo? Hágase la idea, ¿cuál vale más? ¿Su esposa o el vehículo? ¿Sí? El vehículo puede otra vez restaurarlo, ¿no? Llevarlo al mecánico y el mecánico le vuelve como nuevo. Pero su esposa será duro restaurar. ¿Sí? Muchas de las veces, amados hermanos, suceden estas cosas, hay veces sin darnos cuenta, en los hogares cristianos mismos. Yo no se diga, allá en el mundo, el hogar mundano, los hogares que viven en el mundo, ¿no? Que se casan y se descasan y así viven todo el tiempo. Pero sin embargo, no estamos para eso, hermanos. Estamos para solucionar las cosas, para arreglar, ¿no? Entonces todo se puede hacer cuando hay amor y poderse solucionar las cosas. Vamos a ver qué nos dice Romanos 12:9. ¿Qué nos dirá, hermanos? Romanos 12:9. Ya. Romanos 12:9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Mire, si no tiene amor, amados hermanos, amado hermano, amada hermana, no va a resolver su problema.
Para resolver nuestros problemas debemos de estar revestidos de todas las cosas que son buenas, de todos los frutos del Espíritu Santo que nos habla en Gálatas 5:22, revestidos de ese amor que Dios nos ha dado a cada uno. Como se manifestó el amor de Dios hacia nosotros, mandando a su Hijo al mundo para que nosotros vivamos para siempre. Así. Pongámonos a analizar por un momento, ¿no? Un amor inefable, un amor que no se acaba nunca. Siempre perdura para toda la vida, ¿no? Eso, hermanos, en cuanto a los matrimonios que se acaban. Y cuando se acaba es porque en realidad no ha habido ese amor perdurable, ese amor duradero. Ese amor fue por unos días, por unos momentos, ¿no? Y se acabó. Punto 3. Pasos para lograr la restauración de nuestro hogar. Hay un requisito muy importante para que se pueda lograr una restauración. Si esto no existe en la pareja, las cosas se ponen muy duras y muy difíciles de entender. Pero dice, no imposibles de lograrlo. ¿Y cuál es esta parte fundamental? Ya lo habíamos dicho anteriormente. El amor. El amor. El perdón. La oración. Bases fundamentales para poder restaurar un hogar. Es muy importantísimo, amados hermanos, el amor, ¿no? El amor se dará cuenta de la importancia que hay más adelante del tema, ya vamos a ver, ¿sí? Si no hay amor, hermanos, no hay amor, no hay la oración, no hay el perdón, ningún hogar va a arreglarse. ¿Sí? Aquí dice, debemos de perdonar. Ahorita vamos a hablar del perdón. Dice, si nosotros perdonamos, entonces vamos a lograr restaurar el hogar. Y no hay otra cosa que lograr restaurar nuestro hogar. El perdón debe ser puro. El perdón no debe de ser fingido. Debe de ser puro. No con engaño. Perdonar es olvidar lo pasado. Es borrar, dice, el disco duro de nuestra computadora. Es borrar, dice, los malos pensamientos de nuestras mentes. ¿Sí? Muchas de las veces en nuestras mentes guardamos los pensamientos feos, duros, ¿no? Y no debe de haber eso, ¿no? Un ejemplo de perdón. Vamos a ver un ejemplo de perdón. Un ejemplo de Cristo. Cojamos el texto, hermanos. Lucas 23:34, que es un texto ya muy conocido por todos.
pero es de mucha importancia en nuestro diario vivir. ¿Sí? Cuando Jesús estaba colgado en una cruz, agonizando después de la tortura que le habían dado sus enemigos, Él rogó al Padre. Y Jesús les decía: Padre, perdón, porque no saben lo que hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no había amor en ellos, no había perdón, ¿no? No había oración. Estos estaban, como se dice, la mente perturbada. No tenían a Dios. Por eso vivían en la ignorancia. Nosotros, amados hermanos, en otros tiempos vivimos también en la ignorancia, sin saber lo que hacíamos. Pero más ahora, ya sabemos lo que significa la ignorancia. Más ahora estamos aquí para adorar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios, el cual nos dio la vida a todos. ¿Sí? Entonces, este fue el perdón de Cristo. Y este perdón es que debemos de tener todos los hermanos en la fe. Si no hay esto, no se puede solucionar nada. ¿Ya? Perdón es la hermosa cancelación voluntaria de una deuda, ¿no? Recuerde, por ejemplo, cuando los judíos ahí lo arruinaron a nuestro Señor Jesús, poniéndole en una cruz, ¿no? Y cuando Él les dijo, Padre, cuando le dijo al Padre, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, ahí estaba dando una señal de perdón. Estaba rogando porque Él sabía que a lo mejor estos iban a ser restituidos a la iglesia de Dios. ¿Fueron restituidos o no fueron? Claro que fueron. En Jerusalén, por ejemplo, cuando nos habla en el día de Pentecostés, en el discurso del apóstol Pedro, ¿cuántos fueron bautizados? 3,000 almas. Imagínense. Mire ese amor de Dios que tuvo hacia ellos. ¿Sí? Imagínense. Entonces, pues, este es el perdón de Dios. Esta es la cancelación voluntaria de nuestra deuda. El perdón debe ser constante siempre. Siempre que nos hagan un mal, debemos perdonar. No importa cuántas veces sean. ¿Sí? Ahí está el perdón. Leamos, hermanos, Lucas 17, 3, 4. Lucas 17, 3 y 4. Dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. O sea, el perdón, amados hermanos, es infinito. El perdón es la base fundamental en los seres humanos, sobre todo en los hijos de Dios,
para podernos perdonar de los unos a los otros. Como les dije hace un momento y reitero una vez más, en el hogar siempre va a haber unas fallitas, pero no van a ser fallas que se puede dañar el hogar, el matrimonio, o separar. Son cosas que se pueden solucionar a su debido tiempo. Pero antes de la puesta del sol, dice la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces pedir perdón es para lograr un verdadero perdón. Debemos tener arrepentimiento, lo cual es un cambio de mente y un cambio de corazón. Eso, amados hermanos. Un cambio de mente, un cambio de corazón. No un perdón fingido, sino un perdón de labios para adentro. Un perdón de amor. ¿Yo? Amados hermanos, entonces, así, llamándonos la atención del uno al otro, se va a solucionar los problemas en los matrimonios y así lograr que el matrimonio no se separe, no se arruine, ¿no? Eso es lo fundamental de todos los matrimonios en el mundo. Conclusión. No separarnos del Señor cuando nos encontramos en problemas. Muchas de las veces lo primero que hacemos es apartarnos del Señor, ya no ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia y comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parezca conveniente. Muchas de las veces sucede eso. Debemos de tener cuidado porque lo primero que decae es la oración. ¿Sí? Y sin ella somos totalmente débiles. ¿Y qué pasará si no hay oración? Ejemplos. Si no hay oración, nunca vamos a resolver nuestros problemas si nos separamos del Señor. Jamás lo lograremos. Vamos a leer una cita bíblica ya para terminar. En Juan 15:5. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ésta lleva muchos frutos. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? ¿Qué podemos hacer, hermanos, sin la ayuda de Dios? ¿Sin la ayuda del Señor? No, nada. Porque nuestra mente está vacía. ¿Sí? Nuestra mente está vacía. Nada podemos hacer. Solamente el Señor podrá solucionar nuestros problemas. Cristo dará la restauración si nosotros dejamos que obre en nuestras vidas. Debemos poner nuestra parte. Debemos de dejar que Jesús nos guíe para cambiar. Otra cosa, orar juntos. También leer la Biblia juntos y asistir a la iglesia juntos. Eso es lo fundamental, amados hermanos, para que todos los hogares, todos los matrimonios marchen bien.
no se termine. Sabemos, hermanos, que ahora es como que está de moda. Los matrimonios cristianos se van, se separan, se abandonan, se apartan de la iglesia. ¿Sí? Es impredecible esto, ¿no? Es lamentable que haya todo esto. Al final, pues, hay que orar mucho por ellos, ¿no? Porque han sido también nuestros hermanos. Ojalá algún día a través de nuestra oración Dios toque sus corazones y puedan arreglar sus vidas y sus matrimonios. Amados hermanos, este ha sido el tema que he podido compartir con ustedes, esperando pues que me haya hecho entender. Si alguna cosa pues que no comprendieron, pues podemos arreglar después del tema. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga.